otra vez. Dios les bendiga a todos. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo recibí una palabra, primero los que predicamos o enseñamos, primero lo recibimos para nosotros y luego cuando lo estamos dando, lo seguimos recibiendo para nosotros, pero también para los demás. Así que esta palabra se titula Cansancio versus Milagro. Cansancio versus milagro. Y le he dejado una frasecita que dice un análisis personal. Entonces, hoy vamos a sentarnos a analizarnos personalmente. Cada uno ahí mientras va escuchando la palabra va a ir analizándose. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva y el análisis con el que empiezo es pensando el análisis post pandemia. Entonces, veníamos súper bien, ¿cierto? 2019 glorioso, 2020 lo empezamos genial, marzo de 2020 todos encerrados. Y de ahí para acá empieza un montón de cambios que tal vez tú te has dado cuenta o tal vez no. Y hoy vamos a analizarlos. Me puse a pensar y yo dije, desde pandemia hacia acá, hemos tenido que enfrentar unos gigantes y a veces no nos hemos comunicado entre nosotros de cuál gigante hemos tenido que pelear y batallar. Pero uno de esos gigantes es la apatía. Y me puse a buscar la palabra. ¿Qué es apatía? Apatía es el desinterés, la falta de motivación y la indiferencia. Y díganme si las sillas no me hablan sobre eso. La apatía, el desinterés. Y no solo de reunirme en la iglesia, ya una reunión de cumpleaños la pensamos. Ya empezamos a, ay, pero ¿y dónde será? No, es que he estado como con gripa. No, es que, y empezamos, esa apatía ha hecho un desinterés en las relaciones en general. ¿Qué hizo la pandemia? Nos encerró. Y encerrarnos, ahí algunos nos hemos quedado. Pero es un gigante que tenemos que luchar, por un gigante que al que tenemos que vencer. El otro es el distanciamiento. Solo con el tapabocas y solo con la frase 2 metros de distancia, ya nos quedó en nuestra mente, no puedo estar cerca. Un abrazo y ahí sí, yo sufrí mucho porque es que yo sí soy muy abrazadora y yo tenía que coger a mi hijo porque estaba ahí en mi casa, entonces era el único que lo apapachaba porque no tenía ninguno más. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando nos volvimos a reunir, todos éramos como, ¿nos abrazamos? ¿No nos abrazamos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El tapabocas? ¿Sin tapabocas? ¿Sí? Todavía lo estamos luchando, ¿sí? Ahora, no está mal que utilicemos tapabocas cuando tenemos un resfriado o algo así, por nosotros y por el que está al lado, ¿no? Pero mi corazón no debería estar distanciado del otro. Y ese ha sido uno de los gigantes que estamos enfrentando. No es algo pequeño, es un gigante que tú y yo hemos podido estar enfrentando. El cambio de prioridades. Antes, algunos, o creo que muchos, o creo que todos, no importa si llueve, estoy en la iglesia. No importa si hace sol, estoy en la iglesia. Esa es mi prioridad es estar con Dios, adorarlo, reunirme con la iglesia para adorarlo. Ahora, ¿está lloviendo? Ay, no, ya, no, porque como nos hemos estado enfermitos, entonces mejor me quedo en la casa. Cambio de prioridades. Eso por decir un cambio de prioridad, pero hay muchos más. Yo sé que, acuérdense que es un análisis personal, váyalo analizando. ¿Usted en qué gigante ha estado de estos que le estoy mencionando? Si alguno de ellos ha estado luchando allá internamente, algunos los hemos mencionado a alguien, algunos no. Pero hoy el Señor nos está hablando sobre esos gigantes. Ojos puestos en las circunstancias.
Y es que antes de pandemia uno veía una circunstancia y no, eso vamos a salir adelante. Y ahora, uy, pero ¿y entonces no será que va a tocar hacer? Y empezamos a buscar otros caminos y nos metemos en la circunstancia, ¿sí? Ustedes saben, en la mayoría que estoy pasando una circunstancia de salud, pero si mi enfoque es en lo que dicen los médicos, me quedo ahí. Pero si mi enfoque es, ok, eso dicen los médicos, Dios, ¿tú qué me dices a mí? Eso es otra cosa, mi enfoque es diferente. Entonces, ese es un gigante que hemos estado luchando, que nuestros ojos se han clavado en la circunstancia. Es que estamos en esto, estoy pasando esto. Y se me ha olvidado un poquito el Dios de milagros que está en medio de. Pero es un gigante que estamos enfrentando como iglesia, como personas. El temor. Uy, ese sí que se incrementó bastante. Porque solo con la parte de salud ya tememos. Si vemos a alguien con el tapabocas, tememos, ¿no? Ya mejor me corro, ya, ¿qué más? Entonces, el temor a enfermarnos, el temor a que nos pase algo, aún el temor a salir. O sea, hay muchos que no volvieron a la iglesia porque tienen temor a salir y que les pase algo, que se enfermen, ¿sí? Y es un gigante que estamos enfrentando, que debemos enfrentar también. Pero uno así gigante que lo tengo ahí en mayúscula es el cansancio. El cansancio. Y podemos pasar a la siguiente, porfa. Y el cansancio, yo quiero compararlo con el pueblo de Israel. Todavía no les voy a leer la palabra, pero si usted en casa, por favor, tome nota, quiere investigar un poco de cómo se cansaba y de qué se cansaba el pueblo, entonces usted va a coger Éxodo capítulo 7 hasta el 17. Tiene 10 capítulos de puras cosas que encontró el pueblo y se cansaban de ello, el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, si yo lo comparo con mi situación o con tu situación actual, nos parecemos en que pasamos un desierto o todavía estamos en él. Muchos de nosotros estamos pasando algún desierto y hemos tomado algunas de las actitudes, por eso lo invito a que en su casa pueda sentarse a leer la palabra y analizar al pueblo de Israel. ¿Qué actitudes tomó? Porque tal vez no, nosotros lo hemos tomado. Pero no solo que tomamos las actitudes, sino que el pueblo que se cansaba a su líder. ¿Sí? Vamos a la siguiente, porfa. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en el líder, y entonces aquí usted se puede analizar como líder, como papá, como jefe, donde usted esté en liderazgo, ¿sí? Donde usted ejerza liderazgo, puede estar tal vez como Moisés. Moisés estaba cansadísimo del pueblo porque se quejaba. ¿Cuántos de nosotros hemos estado quejándonos de que el presidente, que la plata, que no alcanza, queja? Y deberíamos estar, 1, orando y 2, alabando. Mi declaración no debería estar siendo la queja, porque esa queja, hablando del líder, hace que si yo soy el pueblo y me quejo, el líder se cansa también de mi queja. Cierto, papás, que uno se cansa a veces de las quejas de los hijos, ay, que esa comida, ay, que no sé qué, ay, que todo, siempre verduras. Entonces uno, ay, geez, ¿cómo le hago entender que lo necesita? Sí, así como Moisés, como que, ¿cómo hago para que este pueblo entienda? Entonces, Moisés, el líder, viene cansado de las quejas, viene cansado del desagradecimiento, porque el pueblo, o sea, aquí yo puse una frase, Moisés deja a su familia para atender los problemas del pueblo y el pueblo sigue quejándose. Ay, Moisés, ¿para qué nos hiciste traer acá? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Y por qué cambiamos? ¿Y por qué ya no estamos en no sé dónde? ¿Y por qué? Y Moisés ya
Dios mío, esta gente es muy desagradecida. Mire todo lo que han recibido. En esos 10 capítulos hay más de 12 milagros agrupados. ¿Sí? Hay más de 12 milagros agrupados, o sea, un montón. Pero entonces había desagradecimiento. Analicémonos, ¿no? Yo ya también lo estaba haciendo. No reconocían los milagros que Dios hacía por ellos. O sea, no era que Dios no se estuviera moviendo. Dios se estaba moviendo, pero no reconocían, no alcanzaban a reconocer. Buscaba soluciones preguntando a Dios qué hacer. Esa era la solución de Moisés, pero también llegaba ante Dios. Ay, Dios, este pueblo. Llegaba a quejarse también, ¿sí? Él estaba buscando, pero estaba cansado de recibir ese negativismo, esas palabras, esas quejas. El pueblo extrañaba a Egipto. Ay, si no nos hubiera sacado, si en Egipto teníamos, y eso mencionaban todo lo que tenían, pero se les olvidaba mencionar que estaban esclavizados, que les tocaba trabajar de sol a sol, o sea, esa parte sí no se acordaban en ese momento, ¿no? Pero bueno, el pueblo llegaba a este punto de cansar al líder Moisés porque estaba extrañando algo que realmente no había que extrañar, ¿no? No lograban ver a Dios y desviaban su mirada fácilmente. Como ahorita hablamos de los gigantes que estamos enfrentando, la situación, ay, es que esta situación, este problema, la plata o la salud o tal y tal, y se me olvida mirar, ¿sí? He desviado mi mirada y me he puesto allá en el problema y no a Dios. Siguiente, por favor. Entonces, esto me hace acordar de un relato, cuando esa frase que desvían su mirada fácilmente, me hace acordar de Pedro, ese relato de Pedro cuando camina sobre las aguas y en un momento desvía su mirada de Jesús y se cae, ¿sí? Se hunde. Siguiente, por favor. Entonces acá viene la pregunta, como nos estamos analizando, ¿me identifico con alguno de estos, con el pueblo, con Moisés, con Pedro o con alguna de sus actitudes? Sigamos. Yo sí me identifico. Me identifico mucho con Moisés y con los discípulos. Porque uno, aquí que está Yubisay, a veces chateábamos tipo 10, 9 de la noche y jocosamente le decía, aquí entrando a mi tercer turno de trabajo, todo el día había trabajado y a las 8, 9, 10 de la noche estaba entrando a mi tercer turno de trabajo. ¿El cansancio será que viene? Claro, todo el día trabajando. Entonces yo sí entiendo eso de estar cansada. O sea, yo puedo hoy hablar del cansancio porque constantemente lo he vivido por decisiones que tomé equivocadas al trabajar demasiado, ¿cierto? Al no poner un horario de trabajo. 2, descuidé mi alimentación. Entonces, en el cansancio, ya en estudios, cuando ya empezamos a mirar estudios, no solo del tema ay, estoy cansado, ¿qué tengo que hacer? Sino de dónde, ¿cómo me puedo solucionar el tema del cansancio? Una de las maneras es comer bien, para que mi cuerpo se recupere correctamente. Otra es dormir, ¿sí? Pues yo descuidé mi alimentación, descuidé mi salud, ¿sí? El ejercicio, descuidé mi relación familiar, porque díganme a qué horas compartía con mi familia si tenía 3 turnos al día, ¿sí? Y venía el cansancio porque mentalmente también yo decía, ay, pero no puedo, ay, no salí, ay, no hice. También me identifico porque fui dura y enojona. Ya he ido mejorando, ya estoy mejorando. Pero años atrás, ya el Señor me ha ido hablando y he ido mejorando, todavía falta, pero yo era, bueno, eso un día hablamos por ahí con una amiga, me decía, es que tú tenías una cara
no, tú has cambiado. Y yo, sí, bueno, gracias a Dios. Pero el cansancio me llevaba a eso. Pues imagínense si yo estoy trabajando de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, pues si a mí me dicen algo por ahí a las 10 de la noche, ya no quiero nada y le respondo feísimo. El cansancio también me llevaba a estar irritable todo el tiempo. Y el estar irritable también hace que mi relación con Dios se dañe. O sea, pues realmente no está, porque no hay tiempo. ¿Sí? Entonces yo sí me identifico con el pueblo de Israel, bueno, con Moisés, con las responsabilidades que se cargó y con los discípulos. Vamos al siguiente. Lo que aprendí en estos años, yo ya les estoy hablando de, creo que Dios me ha venido hablando como unos 7, 8, 9 años atrás, y cada año he ido mejorando un alguito más, y esa es la idea, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, voy mejorando cada vez un poquito más, ¿sí? Entonces vamos a ir mejorando un poquito más. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he tenido que aprender? He aprendido a no sobrecargarme con lo que no me corresponde. ¿Por qué? ¿Derly puede hacer esto? Sí. ¿Derly eso? Sí, 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 sí. ¿Hay alguien más? Sí, pero Derly lo hace. Entonces yo me tuve que aprender a esto. Todavía me falta, la pastora a veces me ayuda, Derly, pero ya tiene esto. Así, señora. ¿Sí? Porque a veces no me doy cuenta y vuelvo y recaigo ahí. Entonces, el sobrecargarme, aprendí a no tener que controlarlo todo, porque como siempre lo tenía que controlar, entonces tenía que sobreocuparme siempre, tenía que estar muy pendiente de todo. A que mi cuerpo tiene límites. Yo me creía súper poderosa. Podía madrugar, trasnochar, el domingo, el sábado, y no importaba eso. Yo podía. Pero entendí que mi cuerpo tenía límites, que necesitaba descansar, que necesitaba dormir, que necesitaba, ahí lo puse, a descansar caminando. Ese es uno de los límites que me tuve que colocar, que Dios me empezó a hablar para que yo me pudiera colocar ese límite, porque yo ando todo el tiempo sentada en un computador, frente al computador, y no estoy caminando. Y una de mis maneras de descansar es salir a caminar, ¿sí? Y entonces tuve que aprender eso, a descansar haciendo nada. Porque en ocasiones, como nos decían, pero ¿usted qué hace? No está haciendo nada, póngase a producir. Y entonces uno tiene el cargo de conciencia de que no puede descansar, ¿sí? Y estar cansado no me deja llegar al milagro. Estar cansado me enfoca, más bien me desenfoca. No estoy mirando lo que debo estar mirando. Y sobre todo he aprendido a descansar confiando en Dios. Ay, Señor, te suelto esto. Y hay días y hay guerras de guerras. Hay unas cosas que las suelto más fácil y hay otras que te las suelto, Señor, la lucho, pero al final la termino soltando y descanso. Esto que les estoy contando se me parece a los discípulos. Entonces ahora sí vámonos a Marcos, la siguiente por favor, Marcos 6, 45, y lo vamos a leer hasta el 56. La palabra dice lo siguiente: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Miren el ejemplo, ¿no? Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo,
Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro, el milagro de los panes. Ya les explico. Tenían el corazón demasiado endurecido como para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que él permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que lo tocaban a Jesús eran sanados. Wow. Bueno, primera explicación ahí rápida. Si usted mira los versículos anteriores a esto que acabamos de leer, habla sobre la alimentación de los 5,000, que para los que han estado en clase con generaciones hemos hecho ¿cuántos panes y cuántos peces? ¿Cuántos eran los del milagro? 5 panes y 2 peces. Eran las 11 de un niño. ¿Sí? El niño llega y le dice, pues yo aquí tengo mis 11, pues yo lo quiero donar para la iglesia. Miren qué corazón tan lindo, ¿no? El niño llega a entregar su ofrenda en comida porque la mamá lo que le dio fue 11. Y él con sus 11 la entrega, pero Jesús hace el milagro y alimenta a 5,000. Ojo, en esa época se contaban solo los hombres y quiere decir que habían hombres, mujeres y niños. O sea que habían muchos más de 5,000. ¿Sí? Pero vamos a dar la referencia de los 5,000. Ok, acaba de pasar eso, reparten los discípulos y no solo la gente come y queda súper bien, llenita, súper, sino que sobran 12 canastas de los pedazos que dejaron. Entonces eso lo tienen los discípulos en la mente, pero todavía no lo entienden. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. No logramos todavía entender el milagro que Dios está haciendo o que ya hizo. Pero aquí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Pedro? En este que leímos que era de Marcos, no apareció Pedro, pero vámonos a Mateo. Mateo 14, 28, 32, que es la siguiente diapositiva, dice, solo voy a leer la partecita donde aparece Pedro. Entonces Pedro lo llamó, Señor, acuérdense, Jesús está caminando en el agua, y ellos se asustan que es un fantasma y entonces aquí aparece Pedro. Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Él tenía que estar seguro, ¿no? O sea, si tú eres, o sea, tú estás diciendo que tú eres, entonces mándame que ahí sí yo voy a saber. Y entonces dice acá, Jesús dijo, sí, ven, de una, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Wow. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, bueno, aquí está todo el relato, pero vamos a empezar como a separarlo. Vámonos con la siguiente diapositiva. Vamos a pensar 2 escenarios. Jesús, ¿qué hizo? Y los discípulos, ¿qué hicieron en todo este relato? Acuérdese que estamos analizándonos a nosotros porque nos podemos encontrar con alguna actitud de Jesús o de los discípulos, ¿no? Jesús, lo primero que hace es darles indicaciones a los discípulos. Les dice,
suban a la barca y crucen al otro lado. ¿Sí? 2 indicaciones. Pregunta aquí, ¿has escuchado las indicaciones de Jesús en las circunstancias que estás viviendo? Porque si no las hemos escuchado, necesitamos empezar con eso. ¿Sí? Él da indicaciones claras, precisas. Suban y pasen. Ya. Segundo, despide a la multitud. Entonces, después de la alimentación de los 5,000, Jesús es tan de buen corazón, tan pastor. Tranquilos, váyanse ustedes, yo los despido. Si aquí en JEP, que somos unos poquitos, terminamos a las 7 y pico, y mientras despedimos son las 8:30, 9, ¿usted se imagina cuántas horas fue que le dio a Jesús despidiendo a los 5,000? Como, no sé, como en la puerta, bendiciones, nos vemos en la próxima, sigan adelante. Yo no sé qué tanto les decía a Jesús, pero cuánto se demoró y lo hizo solo. Él dijo, tranquilo, ustedes vayan y descansen, que yo lo hago. Ok, tercero, sigamos. Sube al monte a orar. Jesús, después de, uno ministrar, no solamente Jesús predicó y ya, hizo milagros, la comida, todo eso, un solo evento que hacemos nosotros, uno como termina, termina cansadísimo. Y Jesús no dice, ay Señor, me va a acostar y mañana hablamos. No, Él dijo, voy a hablar con mi Padre. Y se fue, pero no se fue con todos. Vamos a orar todos, démosle gracias a... No, dijo, yo necesito mi tiempo a solas con Él. Tú y yo necesitamos ese tiempo también como Jesús. Cuarto, en el tercero Él se subió a orar, pero Jesús vio a los discípulos que estaban en problemas. Ojo, Jesús no los dejó solos en realidad. Él los estaba, como los papás, yo lo entiendo como mamá. Cuando mi hijo era pequeño y estábamos en una piscina, entonces yo podía estar aquí, mi hijo con su flotador, y yo estaba con los ojos, ¿dónde está mi hijo? Y podía estar hablando con un familiar y ¿dónde está mi hijo? Mis ojos van para todo lado, ¿dónde está mi hijo? Porque si él tiene un problema me voy para allá, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces Jesús estaba de esa misma manera con los discípulos y los vio que estaban, según el relato y la versión que leímos, en grandes problemas. O sea que Jesús no ha dejado de verte, no ha dejado de verme en mi problema. Él me está mirando. Él me está mirando. Cuarto, se acercó. Los dejó solos desde más o menos las 5 a 6 de la tarde porque dice que después oscureció. Entonces cuando Él los manda, más o menos deben ser como las 5 o 6 de la tarde. Y cuando viene caminando, ¿era qué hora? Las 3 de la mañana. Los dejó desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Al parecer el problemita se vino como en la noche, porque ya Jesús estaba orando y empezó a verlos cómo tenían problemas, grandes olas. ¿Cuál es tu problema? La gran ola que se está levantando en este momento, ¿cuál es el tuyo? Y Jesús los dejó ahí solitos, pero después dice que se acercó. Y cuando Él se acerca, siguiente porfa, tiene 3 frases que hoy tú y yo la debemos grabar aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Les dijo, no tengan miedo. Amén. No tengan miedo. Yo estoy aquí. Cuando Jesús se presenta en tu dificultad y te dice, no tengas miedo, porque lo natural sería tener miedo, pero no tengan miedo, yo estoy aquí. Aquí estoy. ¿No pasa con los hijos en la piscina? Aquí estoy. A veces empiezan, ya, están calmados, tranquilos. Ahora tú y yo como hijos,
cuando no pareciera que no viéramos a Jesús, pero Él hace, aquí estoy, yo estoy aquí. No tengan miedo, pero hay otra frase, tengan ánimo. Y es que el ánimo se nos ha ido, sí, no ha sido fácil. Claro, hemos pasado varios desiertos, estamos cansados. Y cuando estamos cansados no tenemos mucho ánimo, no tenemos pila. Pero esas son las 3 frases que dice Jesús. Ahora vámonos a los discípulos. Vamos a la siguiente, porfa. Entonces a los discípulos tenemos varias cositas que pasaron con ellos. Esos discípulos obedecieron. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, suban a la barca y vayan para el otro lado? Ellos quisieron caso. Entonces, si Dios te está diciendo algo, hay que obedecer, ¿cierto? Ese sería nuestro ejercicio, si queremos parecernos a los discípulos y lo que Jesús nos está hablando acá. 2, eran expertos. Ojo, miren este tema, porque yo me puse a analizar, estaban en grandes problemas, unas olas gigantescas, estaban que luchaban y esa barca se movía de lado a lado, y entonces ellos estaban que luchaban, pero ellos eran grandes pescadores, ellos sabían cómo manejar la situación. O sea que tú y yo, tal vez no somos pescadores, pero somos expertos en manejar la situación que se nos está presentando. Porque si no fuera así, Dios no te la mandaría. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra dice en Corintios que Él es fiel, que Él sabe cuánto tú y yo podemos resistir y no nos manda más de lo que podemos resistir, y que junto con la prueba nos manda la salida. Entonces yo le puedo decir a esta ola gigante, yo soy experta en sondear, en pasar esta ola. Por eso Dios me permitió vivir esa ola, por eso Dios te permitió vivir la circunstancia difícil y enfrentarte en ese gigante, porque lo puedes vencer. 3, luchaban contra grandes olas. 4, quedaron aterrados por la aparición de Jesús. O sea, no se asustaron como, ay, qué susto. No, sino, con un susto terrible. Quedaron como, yo creo que se pusieron pálidos, ni les sale el grito. Sí, yo creo que, o sea, aterrados es que no coordinaban ya de qué era lo que estaba pasando. Vámonos a la siguiente. Porque ahí en el relato me dice que ellos estaban llenos de miedo. Llenos de miedo. Y es que el miedo genera cosas en el cerebro, ¿sí? Y el miedo y el cansancio. Entonces el 6 dice, no reconocieron a Jesús. Su enfoque fue en pensar que era un fantasma. O sea, ya venían un tiempo caminando con Jesús, ya uno ve la figura de alguien de aquí de la iglesia venir de lejos, ay, es tal persona, ¿sí? De lejos ya uno la empieza a reconocer. Pues resulta que ellos no reconocieron la figura de Jesús, sino que ellos dijeron, es un fantasma. Y esto, entonces aquí les hablo de 2 cosas. El cansancio físico o el cansancio mental me puede llevar a mi cerebro, uno, al agotamiento mental, al estrés. O sea, si yo, Derly, ha sufrido de estrés, es porque, pues cómo no, con toda esa jornada laboral, ¿sí? Con todos esos clientes a los que me comprometí. Entonces, claro que venía el estrés, eso es algo natural, ¿cierto? Pero también cuando yo tengo cansancio físico o cansancio mental, puede venir el insomnio. No me duermo, me acuesto, voy para un lado, voy para el otro y nada. Depresión, ansiedad y alucinaciones. Vi lo que no era. A mí me pareció que eso era un fantasma. Y eso les pasó. Claro, los discípulos estaban cansados. No sé cuántas horas estuvieron ahí, córralo, no, para este lado, no, y luche y luche. Claro, estaban cansados, agotados. Sigamos. Ellos estaban asombrados
porque ellos todavía no entendían el significado del milagro que había acabado de pasar de los panes y tenían el corazón endurecido. Señor, ayúdanos a no tener nuestro corazón endurecido, porque si yo tengo mi corazón endurecido, no logro entender. Entonces, siguiente, ¿has estado cansado? Eso es una pregunta interna para cada uno y una respuesta interna con Dios. ¿Has estado cansado como el pueblo? ¿Has estado cansado como Moisés? ¿Has estado cansado como los discípulos? Entonces, la siguiente, por favor, recordemos estas 3 frases. Si de la prédica no se acuerda nada más, pero estas 3 frases, lléveselas, repítalas y repítalas y repítalas. 1, no tengan miedo. ¿Cómo es? No tengan miedo. Ahora lo voy a hacer a nivel personal. No debo tener miedo. ¿Listo? Lo vamos a hacer de ese ejercicio. 1, 2 y 3. No debo tener miedo. Entonces, ¿ahora qué tengo que tener? Ok, 1, 2 y 3. Debo tener ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí, porque Dios está aquí. Y saben, esa frase, yo estoy aquí, cuando usted mira en su Biblia, normalmente en la física, aunque en la digital también aparece, él trae unos numeritos, unas letras, y por allá abajo me lleva una referencia de otra cita bíblica. La cita bíblica que me referencia ese yo estoy aquí es Éxodo 3:14, donde le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy Yahweh. Sigamos. Así que sí hemos estado en este punto del cansancio físico, cansancio mental, cansancio de la situación, cansancio de la queja, cansancio, no sé, cada uno póngale el nombre de lo que ha estado cansado. Pero hay un paso entre el cansancio y el milagro. Y pasemos entonces del cansancio al milagro. Pasemos al milagro de ver y de reconocer a Jesús en medio de nuestra situación. Porque acuérdense que Jesús siempre ha estado ahí. Que no lo has visto, no lo he visto, es otra cosa, pero Él siempre ha estado ahí. Pasemos de ese cansancio al milagro de entender que Jesús me está mirando. Pero no me está mirando para juzgarme, porque algunos piensan así, ¿no? Como, hizo eso, ¿no? Terrible, ¿no? No le está mirando como, ay, miren la respuesta de Jesús a Pedro. Pues, poca fe, hombre, poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Porque es que el que hace el milagro no soy yo, es Jesús. Y pasemos de ese cansancio al milagro de saber que Él está intercediendo. Yo me imagino a Jesús allá en el monte mirándolos, esa ola, uy Padre, ayúdalos, dale la sabiduría. Yo lo he hecho con mi hijo cuando vuelvo a la piscina. Santo Dios, ay, ayúdale, uy, que no se va a pegar. Ay. Yo estoy orando ahí, intercediendo por él. Jesús está haciendo lo mismo por ti, por mí. En medio de nuestro cansancio, Él está ahí, intercediendo por ti, por mí. Pasemos al milagro de saber que Dios nos preparó para esa lucha. Si estás viviendo una lucha, estás preparado para esa lucha. Dios te dio lo que necesitabas. Entonces pasemos de, ay no, es que esto está terrible, a Dios me había preparado. A ese milagro, entender eso en nuestra mente. Pasemos del cansancio al milagro, que aunque se ha movido nuestra barca de lado a lado, nuestra barca se está moviendo de lado a lado, pasemos a ver el milagro que hemos permanecido. Y que hemos permanecido es porque vamos a pasar al otro lado. Amén. Pasemos del cansancio de esta situación tan difícil, esto que me está pasando,
a ver lo que Dios, a ver el milagro que Dios sí ha hecho. Hay un ejercicio que deberíamos hacer y hay personas que por instrucción de Dios tienen que hacerlo constantemente porque tiran a ser muy negativos y desagradecidos. Y entonces un ejercicio importante es que todos los días uno debería por lo menos mencionar 3 cosas por las cuales está agradecido. Señor, gracias por mi vida, gracias por el trabajo, gracias porque hoy pude caminar. Esos son milagros que para ti ya es normal, te levantaste, pero no pasó en pandemia más latente que muchos no se levantaron. Así que ya es un milagro. Hay milagros que han estado sucediendo en tu vida y no los has alcanzado a reconocer porque te has enfocado en el cansancio y en el momento. Pero pasemos del cansancio al milagro. Pasemos del cansancio a ver a Jesús apareciéndose en medio de tu tormenta. Cuando Él se aparece, la tormenta se va a calmar. Así que pasa inicialmente en tu mente, pero eso va a pasar en la realidad. Necesitas tenerlo aquí en la mente porque ellos ya estaban cansados. Es que cuando uno está cansado físicamente ya ni piensa. Pero si pasamos de ese cansancio a ver el milagro, nos sucede lo que pasó cuando pasaron al otro lado. Vamos al siguiente versículo. Marcos 6:45. Dice, los habitantes, ojo, reconocieron a Jesús. Jeb reconoció a Jesús. Ponga su nombre. Derly reconoció a Jesús en medio de la tormenta. Diga su nombre. Reconozco a Jesús en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Segundo, y enseguida corrieron a donde estaba Jesús, corrieron a su presencia. Dijeron, Jesús está en medio de esta circunstancia difícil y corro a Él. No corro a quejarme, no corro a maltratar a otro, no corro a decir es por su culpa, echar la culpa al otro. No corro a esas cosas, corro a Jesús en medio de mi tormenta. Dice que corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. O sea que para pasar del cansancio al milagro necesito reconocer que Jesús está aquí, necesito correr a Él y ahora necesito escucharlo, oírlo, entender qué es lo que me está hablando. ¿Vamos a pasar circunstancias difíciles en el mundo? Sí, es bíblico. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo venció? Cristo Jesús. Entonces yo corro a Él y le pregunto y lo escucho. Luego dice, pero donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, ahí como la puntica de su ropa. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que tocaban a Jesús. Entonces, la siguiente, al pasar al otro lado, encontramos milagros. Yo te voy a invitar a que te coloques en pie un momento y que pasemos de ese cansancio que yo sé que muchos hemos tenido y demos el paso al milagro. Y el primer milagro es entender que Jesús está con nosotros. Cerremos los ojos un momento. Y yo quiero que tú empieces a pensar en todo lo que hemos hablado, en todos los relatos, a los discípulos, el pueblo.
Si tú necesitas decirle a Dios sobre algo que debas Él perdonarte, este es el momento donde vas a empezar a pensarlo. Y mientras vamos cantando unas canciones o una canción, tú puedes orar, puedes cantarla también. Pero quiero que empieces a darle a Dios el lugar. Jesús, gracias por aparecerte en medio de la circunstancia difícil que estoy viviendo. Gracias, Jesús, porque nunca me has dejado de mirar. Gracias porque me diste la capacidad, la destreza para pasar esta prueba. Señor, gracias. Pero tengo que reconocer que te he fallado, Jesús. Haz tu oración personal en este momento. Dile: Jesús, te he fallado, me he quejado. Perdóname, ten misericordia y perdón. Tu voz me llama a las aguas. Es la voz de Jesús. De mis pies pueden fallar. Ahí te está llamando Jesús. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminar sobre el mar, sobre la dificultad. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré. ¿En quién vas a descansar? En Él, pues tuyo soy hasta el final. Soy tuya hasta el final, Señor, seré tuya. Tu gracia abunda en la tormenta. Sí, claro que hay tormentas, pero tu gracia está ahí en medio. Tu mano, Señor, quiero tomar tu mano en este momento. Cuando estoy cansada, quiero tomar tu mano. Cuando hay temor en mi camino, Tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, ten misericordia de nosotros, Dios, porque hemos sido como el pueblo de Israel que se ha quejado y no hemos logrado reconocer los milagros que ya has hecho. No nos hemos enfocado correctamente. Señor, perdónanos porque hemos remado y estamos cansados y hemos dejado de verte. Señor, hemos olvidado tus palabras. Tú nos dijiste que vamos a pasar al otro lado y pareciera que la circunstancia y las olas tan gigantescas no logramos ver que vamos a pasar al otro lado. Pero tú nos has dicho, Señor, que vamos a pasar del cansancio al milagro, y creemos que tú eres el Dios milagroso. Creemos en tus palabras. Perdón por el miedo. Perdón, Señor, por no reconocerte en medio de la circunstancia. Perdón por el desagradecimiento, por la queja. Perdónanos, Señor, por tener un corazón endurecido que no ha logrado entender los milagros que ya has hecho. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por no entender lo que ya has hecho. Jesús, ven. Ven y haz un milagro en mi vida. Ven y haz
Haz un milagro como tú quieras, Jesús. Puedo confiar en ti. Puedo confiar que voy a caminar. Te necesito, Espíritu Santo. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de la barrera, de la ola gigante, a donde tú me llames, Jesús. Tú me llevas más allá de lo saciado, donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia, tu Espíritu. ven Espíritu Santo, guíame. Ven Espíritu Santo, llévame más allá, más allá. No me quiero quedar aquí en la tormenta, quiero pasar más allá, porque allá hay milagros, allá hay gente esperando, allá hay gente que está buscando de tu presencia, allá están personas esperándote. En tu Presencia. Tu Espíritu me guíe sin fronteras. allá de las barreras. Ayúdame, Señor, a confiar en tus palabras. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a animarme, a tomar ánimo en medio de esta dificultad. Ayúdame a buscarte personalmente, a solas, como lo hiciste allí en el monte. Ayúdame a entender que el yo soy está conmigo y que trae la calma. Ayúdame, Jesús. Gracias por la tormenta. Gracias por el cansancio, pero también gracias por el milagro. Gracias por el milagro, porque hoy lo estás haciendo. Gracias por el milagro. Gracias por el milagro, Jesús. Hasta el final, Jesús. Clamaré en ti. En ti mis ojos fijaré, no en las circunstancias. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Vamos, repitamos eso. Repitamos eso porque lo necesitamos decir. No más queja, sino empecémosle a decir: voy a fijar mis ojos en ti. A tu nombre. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré. Así es, pues tuyo soy hasta el final. A tu nombre clamo. A tu nombre clamaré. Esa es una declaración que le estás haciendo a Jesús. Voy a fijar mis ojos en ti en medio de la tempestad. Voy a descansar, pues tuyo soy. Y como soy tuyo, tú me vas a cuidar. Tú me vas a llevar hasta el otro lado. Quiero seguir viéndote en medio de la tormenta. Quiero reconocerte en medio de la tormenta. Ahora es el tiempo que le empieces a orar y a decir: en esta tormenta en la que estoy, háblale a Dios. Dile: en esta tormenta que estoy, te quiero ver. Y quiero pasar del cansancio al milagro. Quiero ver ese milagro, Jesús.
quiero ver ese milagro. A tu nombre clamaré. Clama, 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 clama. Y un clamor no es solamente una oración, un clamor es algo fuerte. Es algo fuerte donde le decimos: Señor, te necesito en este milagro, Señor, en esta tormenta te necesito. Hasta el final. Nombre a tu nombre. Nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tú